Espíritu Santo, enséñame a vivir plenamente en tu presencia y a llenar mi vacío. ¿Alguna vez has sentido un vacío, un espacio dentro de ti que no sabes cómo llenar? A pesar de todo lo que tienes, las relaciones, el éxito, las posesiones materiales, parece que algo falta. Esa sensación de que, por más que busques, nunca encuentras lo suficiente. Te levantas cada mañana con la misma pregunta en el corazón: ¿por qué no estoy completo? Este vacío no es un defecto ni un castigo, es una oportunidad divina. Es una invitación de Dios para que tú y Él entablen una relación más profunda. El vacío que sientes no tiene que ver con lo que te falta en lo material, sino con lo que te falta en lo espiritual. Y lo único que puede llenar ese vacío es la presencia transformadora del Espíritu Santo. A lo largo de nuestra vida tratamos de llenar ese espacio con muchas cosas: trabajo, logros, amigos, entretenimiento, incluso religión. Pero ninguno de esos elementos puede llenar el vacío que solo el Espíritu puede llenar. El Espíritu Santo no solo está disponible para darnos consuelo, sino que está aquí para llenarnos plenamente. No solo para llenar la superficie, sino para tocar las áreas más profundas de nuestra alma. Hoy te invito a mirar más allá de tus esfuerzos y reconocerte en este espacio, un ser humano con un vacío espiritual, un vacío divino que solo puede ser llenado por su presencia. Vivir plenamente no significa tenerlo todo, sino tener al Espíritu Santo llenando cada rincón de nuestro ser. Él no solo desea ocupar tu corazón, Él quiere transformar tu vida. Es el momento de parar de buscar fuera lo que solo Él puede darte dentro. El vacío no tiene que ser una carga. Hoy te invito a abrazarlo como la oportunidad que Dios te da para invitar al Espíritu Santo a llenar ese espacio con su paz, su amor y su propósito eterno. Vamos a descubrir juntos cómo vivir plenamente en la presencia del Espíritu Santo y cómo dejar que Él llene ese vacío que solo Él puede llenar. Porque cuando Él lo hace, todo cambia. La búsqueda equivocada. El vacío que muchos de nosotros sentimos, no importa cuántas veces lo ignoremos o lo tratemos de llenar con cosas superficiales, sigue presente. Ese vacío interior, esa sensación de que algo esencial falta en nuestra vida, es una experiencia común, aunque a menudo difícil de expresar. ¿Por qué, después de tener tantas cosas, después de haber alcanzado tanto, seguimos sintiendo que algo nos falta? La respuesta está en lo que buscamos para llenar ese espacio. En nuestra búsqueda por encontrar significado, por encontrar plenitud, nos dirigimos hacia fuentes que, aunque momentáneamente nos dan satisfacción, nunca llenan ese vacío profundo y duradero. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que la plenitud viene del éxito personal, de las riquezas materiales, de las relaciones que formamos o incluso de nuestra apariencia externa. Se nos ha enseñado, casi desde pequeños, que la vida se trata de alcanzar logros y metas tangibles. Nos dicen que si solo tuviéramos más dinero, más amigos, más reconocimiento o una posición más alta en la sociedad, entonces finalmente seríamos felices y estaríamos completos. Y perseguimos esas metas con fervor, esperando que al alcanzarlas podamos finalmente encontrar la paz. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a esos logros y, aún así, el vacío persiste? El vacío espiritual no puede ser llenado con cosas externas, con logros, ni con validaciones de otras personas. Aunque el mundo nos dice que esto es lo que nos dará la satisfacción que buscamos, la verdad es que cada vez que tratamos de llenar ese vacío con algo que no es eterno, solo logramos enmascararlo temporalmente.
La satisfacción que obtenemos de las cosas del mundo es efímera y se desvanece rápidamente. Podemos tener todo lo que el mundo dice que necesitamos, pero al final de la jornada seguimos buscando algo más, seguimos sintiendo que algo falta. Este vacío no es un defecto personal, no es una señal de debilidad ni un castigo de Dios. Al contrario, este vacío es una oportunidad divina, un espacio que solo puede ser llenado por la presencia del Espíritu Santo. Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido que sintamos esta necesidad espiritual, para que busquemos lo que verdaderamente nos puede llenar. No es un espacio que se pueda llenar con posesiones materiales ni con el reconocimiento de los demás. Este vacío está diseñado para ser ocupado por algo mucho más profundo, la presencia transformadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo está aquí para darnos consuelo en los momentos difíciles, sino para darnos una plenitud duradera que no depende de las circunstancias, sino de su presencia inquebrantable en nuestra vida. La plenitud verdadera no se encuentra en lo que tenemos o en lo que hemos alcanzado, sino en la relación íntima que cultivamos con el Espíritu Santo. Él es la fuente que jamás se agota. Él es la presencia constante que llena ese espacio que nada más puede llenar. No es solo una compañía pasajera, es una transformación profunda y radical. Pero para que el Espíritu Santo pueda llenar ese vacío, debemos reconocerlo y darnos cuenta de que lo hemos estado buscando en los lugares equivocados. El vacío espiritual es una señal de que necesitamos más de lo divino, no más de lo terrenal. Cuando entendemos que lo que realmente nos falta es una relación verdadera con Dios, comenzamos a abrir nuestro corazón a lo que Él desea hacer en nosotros. La plenitud no llega cuando nos llenamos de cosas temporales, sino cuando vaciamos nuestro ser de todo lo que no pertenece a Dios y dejamos que Él lo llene con su amor, su paz y su propósito eterno. Este es un llamado a dejar de buscar fuera lo que solo Él puede dar dentro. El Espíritu Santo está dispuesto a llenar ese vacío con su presencia transformadora. Es el momento de rendirse y permitir que Él entre en esas áreas profundas de nuestro corazón que hemos intentado llenar con el mundo, pero que solo Él puede llenar verdaderamente. Vivir en la presencia del Espíritu es vivir con la certeza de que no necesitamos nada más para ser completos, porque en Él encontramos todo lo que necesitamos. Es hora de dejar de intentar llenar el vacío con lo que el mundo ofrece. El Espíritu Santo es la única fuente capaz de llenar ese espacio y está dispuesto a hacerlo hoy, en este momento. Solo necesitas abrir tu corazón y decir: Espíritu Santo, ven y llena mi vida. Ven y llena el vacío que he estado tratando de llenar con tantas cosas que no me satisfacen. Porque cuando el Espíritu Santo entra, todo cambia. El vacío ya no es una carga, sino una oportunidad para que Él te haga completo. La plenitud comienza cuando le das a Él el lugar que le corresponde. Y Él está listo para ocupar ese espacio, para transformar ese vacío en un hogar lleno de paz, amor y propósito. ¿Qué significa vivir plenamente en la presencia de Dios? Vivir plenamente en la presencia de Dios no es un concepto abstracto ni un estado espiritual distante solo reservado para unos pocos. No es algo que solo ocurre en momentos excepcionales de oración o en reuniones especiales de la iglesia. Vivir plenamente en su presencia es una invitación constante, diaria, que está al alcance de todos. Se trata de caminar con Él a cada paso, de sentir su cercanía en todo momento, de estar tan conectados con su espíritu que cada momento de nuestra vida se convierte en una expresión de su presencia transformadora. Lo primero que debemos entender es que vivir en la presencia de Dios no significa que todo será perfecto o sin dificultades.
No es vivir en un estado de constante confort, donde todo está bien. Al contrario, la presencia de Dios a menudo nos lleva a confrontarnos con nuestros miedos, nuestras limitaciones y nuestros pecados. Pero es precisamente en ese lugar de vulnerabilidad donde Él nos llena de paz, nos fortalece y nos da el valor para enfrentar lo que viene. Vivir en su presencia es estar en constante comunión con Él, permitiendo que su amor y su paz inunden nuestras vidas sin importar las circunstancias externas. Vivir en la presencia de Dios es aprender a rendirnos completamente a su voluntad. No se trata de buscar a Dios solo cuando estamos en necesidad, sino de vivir con la conciencia de que Él es el centro de todo lo que hacemos. Cuando estamos plenamente en su presencia, no necesitamos buscar afuera lo que Él ya nos ha dado. No necesitamos la validación del mundo ni la aceptación de los demás. La plenitud se encuentra cuando entendemos que todo lo que necesitamos ya está en Dios. No es cuestión de lo que podamos obtener de Él, sino de lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. La presencia de Dios nos transforma. Es como una luz que ilumina las áreas oscuras de nuestro corazón, las heridas que no hemos sanado, los pensamientos que nos limitan. Es una presencia purificadora que nos limpia, nos sana y nos restaura. Cuando vivimos plenamente en su presencia, todo en nosotros comienza a alinearse con su voluntad. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones reflejan más su amor, su gracia y su poder. Ya no vivimos de acuerdo con nuestras propias fuerzas, sino que dependemos completamente de Él. Él se convierte en nuestra fuente constante de paz, sabiduría, fuerza y dirección. Vivir en su presencia también significa estar en constante comunicación con Él. No se trata de orar solo en momentos de necesidad, sino de hacer de la oración un estilo de vida. Orar sin cesar no significa estar de rodillas todo el día, sino mantener un corazón dispuesto a escuchar y hablar con Dios en todo momento. Vivir en su presencia es estar alerta a su voz en cada situación, buscando su dirección, confiando en su guía y viviendo con la certeza de que Él está a nuestro lado en cada paso. Es importante entender que vivir plenamente en la presencia de Dios no es algo que se logra de inmediato, ni es una experiencia que se mantiene constante sin esfuerzo. Es un proceso continuo, una relación que se cultiva todos los días. Cuanto más pasamos tiempo en su presencia, más crecemos en Él. Cuanto más lo buscamos, más descubrimos lo profundo y lo inmenso de su amor y de su poder. Este es un viaje de transformación que nunca termina, porque nunca llegamos a conocer completamente a Dios. Siempre hay más de Él por descubrir, más de su gloria por experimentar. Una de las manifestaciones más profundas de vivir en la presencia de Dios es la paz. La paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está en control de todo. La paz de Dios llena nuestro corazón y nos da la seguridad de que, sin importar lo que pase, Él está con nosotros. Cuando vivimos plenamente en su presencia, el miedo y la ansiedad pierden su poder sobre nosotros. Confiamos en su plan, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Vivir plenamente en la presencia de Dios también nos lleva a una vida de obediencia. No vivimos como queremos, sino como Él nos llama a vivir. La obediencia a Dios no es una carga, sino una respuesta de amor a su sacrificio. La obediencia no es solo seguir reglas, sino un acto de entrega y confianza en su sabiduría perfecta. A medida que nos acercamos más a Él, aprendemos a obedecer con alegría, sabiendo que sus caminos son siempre mejores que los nuestros. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir plenamente en la presencia de Dios. Es Él quien nos guía, quien nos fortalece, quien nos da la capacidad de permanecer en su presencia incluso
cuando la vida se complica. El Espíritu Santo es el que nos conecta con Dios de una manera profunda y personal. Él nos enseña a orar, a discernir la voluntad de Dios y a vivir en su paz. Sin el Espíritu no podríamos experimentar la plenitud de su presencia. Él es la llave que abre la puerta a una vida llena de Dios, una vida donde no falta nada, porque Él es suficiente. Vivir plenamente en la presencia de Dios es el llamado de todo cristiano. Es el propósito de nuestra vida, no solo existir, sino vivir en su presencia de manera constante, en plenitud. Esta es una invitación que no termina nunca. Cuanto más nos acercamos a Él, más Él nos llena. Y mientras más nos llena, más queremos de Él. Es un ciclo eterno de amor y transformación. En su presencia encontramos lo que hemos estado buscando: paz, propósito y sobre todo la certeza de que estamos exactamente donde debemos estar, tu compañero en la búsqueda de plenitud. Muchos de nosotros buscamos plenitud, anhelamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la certeza de que nuestra vida tiene propósito y dirección. Sin embargo, muchas veces nos encontramos buscando en los lugares equivocados, creyendo que algo externo puede llenarnos por completo. Pero hay una realidad profunda y transformadora. La plenitud verdadera solo puede venir de la mano del Espíritu Santo, el compañero divino que Dios ha enviado para caminar junto a nosotros en este viaje llamado vida. El Espíritu Santo no es solo una presencia abstracta, ni una fuerza lejana. Es la persona de Dios, activa y viva, disponible para todos los que le buscan sinceramente. Él es el guía constante, el que nos lleva de la oscuridad a la luz, del vacío a la plenitud. Él no solo desea acompañarnos en los momentos difíciles, sino que está a nuestro lado en cada paso del camino, buscando enseñarnos a vivir plenos, a vivir como Jesús vivió, con propósito, con paz, con gozo, sin importar las circunstancias externas. La plenitud no es algo que se alcanza simplemente con esfuerzo humano. No es una meta que podemos conquistar por nuestras propias fuerzas. La plenitud es un regalo que el Espíritu Santo nos da cuando nos rendimos a su voluntad y abrimos nuestro corazón a su dirección. Vivir plenamente no significa tener todo resuelto, sino tener al Espíritu Santo como nuestro compañero, confiando en que Él tiene el control de todo, que Él nos guía en cada decisión y nos fortalece en cada desafío. Uno de los aspectos más sorprendentes del Espíritu Santo es que Él vive dentro de nosotros. No es un visitante ocasional que viene solo en momentos de oración profunda o cuando enfrentamos una crisis. Él habita en cada creyente, en cada corazón dispuesto a recibirle. La pregunta no es si el Espíritu está con nosotros, sino si le estamos dejando actuar plenamente en nuestra vida. Estamos dispuestos a escucharle. Estamos dispuestos a permitir que Él transforme nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras actitudes. Porque cuando permitimos que el Espíritu Santo tome control, comenzamos a experimentar la verdadera plenitud. El Espíritu Santo también es el Maestro interior que nos enseña a vivir según la voluntad de Dios. En Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús nos dice: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». Esto significa que el Espíritu no solo nos guía, sino que también nos enseña a vivir con sabiduría celestial. Nos recuerda la palabra de Dios. Nos ayuda a discernir las situaciones de la vida con la perspectiva del reino. Cuando permitimos que Él sea nuestro Maestro, nuestra vida comienza a alinearse con los propósitos divinos. Ya no vivimos a tientas, sino con claridad, con dirección, con una paz interna que solo Él puede dar. Además de ser nuestro Maestro, el Espíritu Santo también es nuestro fortalecedor.
No importa cuán difíciles sean las circunstancias, Él nos da la fuerza para seguir adelante. Cuando sentimos que no podemos más, cuando estamos exhaustos, Él nos renueva. El Espíritu Santo es nuestra fuente de poder. Él nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, para caminar en la verdad, para resistir las tentaciones, para hacer luz en un mundo oscuro. A través de Él podemos hacer mucho más de lo que imagina nuestra mente. No se trata de nuestras capacidades, sino del poder que Él derrama sobre nosotros. El Espíritu Santo también actúa como nuestro consolador. En momentos de tristeza, dolor o incertidumbre, Él está ahí para consolarnos, para darnos la certeza de que no estamos solos. Él toma nuestras lágrimas, nuestros miedos, nuestras angustias, y nos da el consuelo y la esperanza que necesitamos. Él no solo está a nuestro lado, sino que se convierte en nuestra fuerza en tiempos de debilidad. Él nos recuerda que, a pesar de las luchas, el propósito de Dios sigue vigente en nuestras vidas. No estamos aquí por casualidad. Cada uno de nosotros tiene un propósito eterno que el Espíritu Santo está dispuesto a revelar y a caminar junto a nosotros hasta cumplirlo. La plenitud no es un destino, sino un camino. Es el proceso continuo de abrir nuestro corazón más y más al Espíritu Santo, de permitirle que nos transforme y nos guíe a medida que caminamos por la vida. Es un proceso de rendición, de confiar plenamente en Él, de permitirle que ocupe todos los rincones de nuestro ser. No se trata de lograr la perfección, sino de estar dispuestos a permitir que Él nos transforme de gloria en gloria, que nos purifique, que nos capacite y nos empodere para vivir como Jesús vivió. El Espíritu Santo quiere que vivas una vida plena, no una vida llena de cosas materiales, sino una vida llena de su presencia, llena de paz, llena de propósito, llena de amor. Cuando le dejamos guiar, cuando le dejamos actuar en nosotros, comenzamos a descubrir que la plenitud que tanto buscamos no está en el exterior, sino en la relación que tenemos con Él. Él es el compañero que nunca nos abandona, el amigo cercano que camina con nosotros en cada momento, el maestro que nos enseña y el consolador que nos da paz. Y es en su presencia, cuando realmente lo dejamos ser nuestro compañero, que encontramos la plenitud que siempre hemos buscado, superando el orgullo y la independencia. El Espíritu Santo nos invita a vivir en plenitud, a caminar en su presencia de una manera profunda y transformadora, pero hay barreras dentro de nosotros que impiden que su obra se realice plenamente: el orgullo y la independencia. Estas son dos fuerzas poderosas que nos alejan de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El orgullo nos hace creer que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, que no necesitamos ayuda. La independencia nos lleva a depender de nuestras propias fuerzas, nuestra propia sabiduría y nuestra propia dirección. Pero para vivir plenamente en la presencia de Dios, debemos romper estas barreras y aprender a rendirnos a Él. El orgullo es una barrera sutil pero destructiva. Nos hace pensar que tenemos todo bajo control, que no necesitamos a nadie más, que podemos manejar nuestras vidas sin la ayuda de Dios. Y aunque el orgullo puede parecer una virtud en la cultura del mundo, como un signo de autosuficiencia o éxito, en el reino de Dios es todo lo contrario. El orgullo nos aleja de la verdadera humildad, que es reconocer nuestra necesidad de Dios en cada área de nuestra vida. Es decir, Señor, no puedo hacerlo sin ti. El orgullo también nos impide recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cuando estamos demasiado llenos de nosotros mismos, cuando nos creemos autosuficientes, no dejamos espacio para que el Espíritu Santo nos llene. La humildad, en cambio, abre las puertas a la plenitud del Espíritu. Jesús, en su vida y enseñanzas, demostró que la humildad es la clave para recibir de Dios. Él dijo:
Bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. La humildad no es debilidad, sino fuerza en la dependencia de Dios. Es saber que necesitamos su dirección, su sabiduría y su poder. Cuando nos humillamos y dejamos el orgullo a un lado, el Espíritu Santo puede obrar en nosotros de manera poderosa. El orgullo también nos impide aceptar el amor incondicional de Dios. Nos sentimos indignos, incapaces de recibir su gracia porque creemos que debemos ganarla o merecerla. Pero el Espíritu Santo viene a mostrarnos que el amor de Dios es gratuito. No tienes que hacer nada para ganarlo, solo debes aceptarlo. La plenitud que buscamos no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a recibir la gracia de Dios, tal como somos. La independencia es otro obstáculo que nos mantiene alejados de vivir plenamente en la presencia de Dios. Vivimos en una sociedad que valora la autosuficiencia y la independencia, que nos dice que debemos ser fuertes, autónomos y no depender de nadie. Pero este enfoque choca con el diseño divino. Dios no nos creó para vivir de manera independiente, sino en dependencia de Él. La verdadera plenitud solo se experimenta cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y nos rendimos a su voluntad. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo nos recuerda: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se manifiesta cuando reconocemos nuestra debilidad y dependemos completamente de Él. La independencia nos hace confiar en nuestras propias fuerzas y conocimientos, pero esa confianza nunca nos llevará a la plenitud que solo el Espíritu Santo puede darnos. Solo cuando reconocemos que necesitamos su guía, su sabiduría y su fuerza, podemos caminar en la verdadera libertad que Él ofrece. La dependencia de Dios no es una carga, sino un acto de libertad. Es liberarnos del peso de la autosuficiencia y rendirnos a su amor y poder. Para romper estas barreras, debemos aprender a rendirnos. La rendición no es un acto de derrota, sino de victoria. Es reconocer que Dios tiene un plan mejor para nuestra vida que el que nosotros podríamos crear por nuestra cuenta. Es decir, Señor, dejo a un lado mis propios deseos, mis propias estrategias, y te entrego todo lo que soy. Quiero caminar en tu voluntad, no en la mía. Cuando rendimos nuestras vidas a Él, el Espíritu Santo tiene la libertad de obrar de manera poderosa y llenar ese vacío que sentimos. El Espíritu Santo solo puede obrar en corazones dispuestos a rendirse. No se trata de ser perfectos, se trata de estar dispuestos a dejar a un lado nuestra autonomía, nuestra sabiduría humana y permitir que Él sea el centro de nuestra vida. Cuando hacemos esto, la plenitud del Espíritu Santo se derrama sobre nosotros. Su poder y su presencia comienzan a transformar todo lo que tocamos, a sanar lo que está roto, a dar propósito a lo que parece perdido. El orgullo y la independencia nos apartan de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Son barreras que el Espíritu Santo quiere romper. Y cuando decidimos rendirnos y depender completamente de Él, comenzamos a experimentar una vida plena, una vida llena de paz, una vida guiada por el Espíritu que nos lleva a lugares que jamás imaginamos. No porque nosotros lo hayamos logrado, sino porque Él ha tomado el control. En su presencia, el orgullo y la independencia ya no tienen cabida. Solo queda la dependencia total en el amor y la dirección del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo llena el vacío con paz y propósito. El Espíritu Santo no solo viene a llenar un vacío y momentáneo, sino a realizar una transformación interior profunda. No se trata de un cambio superficial, ni de una mejora temporal.
El Espíritu viene para transformar por completo tu ser, para llenar ese vacío con paz duradera, gozo inexplicable y un propósito eterno. Este proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es una obra continua, una obra que se va profundizando conforme nos rendimos más y más a su presencia. La paz que el Espíritu Santo trae no es como la paz que el mundo ofrece. El mundo ofrece una paz basada en circunstancias, una paz que depende de las situaciones que te rodean, de la gente que te valida, del control que tienes sobre lo que sucede a tu alrededor. Pero la paz del Espíritu es diferente. Es una paz que permanece incluso en medio de la tormenta, una paz que no depende de lo que suceda, sino de la certeza de que Dios está en control. Cuando permitimos que el Espíritu Santo ocupe el vacío en nuestro corazón, su paz llena todo nuestro ser, y ya no dependemos de las circunstancias externas para sentirnos tranquilos. La paz de Dios es interna y es la que nos permite enfrentar cualquier situación con calma, sabiendo que Él está con nosotros. Esta paz es la base sobre la cual la transformación comienza. Cuando el Espíritu Santo llena el vacío en tu vida, Él trae una calma profunda, una seguridad interior que permite que el proceso de sanidad y restauración comience. Es como si, de repente, todo lo que antes era un caos en tu alma comienza a alinearse. Las dudas, los temores, las inseguridades se disipan porque ahora sabes que no estás solo. El Espíritu te acompaña, te guía y te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero la transformación no se detiene allí. La paz es solo el comienzo. Una vez que el Espíritu llena nuestro vacío con su paz, Él comienza a trabajar en nuestro propósito. Muchas personas viven la vida sin un propósito claro, vagando de un lado a otro, tratando de encontrar algo que les dé sentido. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él no solo te da paz, sino también un propósito divino. Te revela el propósito por el cual fuiste creado, ese plan eterno que solo Él puede poner en tu corazón. Este propósito no se trata solo de metas terrenales o logros humanos. El propósito que el Espíritu trae es eterno. Es un propósito que va más allá de lo que vemos, que no se limita a lo que podemos lograr en esta vida, sino que impacta el reino de Dios. Vivir en el propósito de Dios significa vivir para su gloria, vivir para servir a los demás, vivir para llevar su amor y su luz a un mundo necesitado. Cuando el Espíritu Santo ocupa tu vida, Él te da una razón para levantarte cada mañana, una razón para seguir adelante incluso cuando las cosas no van bien, porque sabes que lo que estás haciendo tiene un propósito eterno, tiene un impacto que va más allá de lo visible. La transformación interior que el Espíritu Santo trae también tiene que ver con la restauración de lo que el pecado y las heridas han dañado en nuestro ser. Todos tenemos áreas en nuestras vidas que necesitan ser sanadas. Tal vez es el dolor de una relación rota, tal vez es el miedo o el resentimiento que guardamos, tal vez son las heridas de un pasado que no hemos dejado atrás. El Espíritu Santo no solo viene a llenarnos con paz y propósito, sino a restaurarnos por completo. Él sana esas heridas profundas, esas áreas rotas que solo Él puede restaurar. Con cada momento que pasamos en su presencia, más de su sanidad fluye hacia nosotros y más de nuestra vida se restaura. Este proceso de sanidad no siempre es inmediato. A veces, el Espíritu trabaja de manera sutil, en lo profundo de nuestro ser. A veces es a través de un mensaje de consuelo, de una oración, de una revelación personal que nos da, que comienza a sanar esas áreas rotas. Pero lo que es seguro es que su sanidad es profunda, porque no solo se trata de aliviar los síntomas, sino de restaurar todo lo que está roto en nuestro ser.
La transformación que el Espíritu Santo trae también afecta nuestra identidad. Al estar en su presencia, comenzamos a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Dejamos de vernos como fracasados, como personas rotas o indignas. El Espíritu nos da una nueva identidad, una identidad en Cristo, llena de dignidad, valor y propósito. De repente, comenzamos a ver que no estamos definidos por nuestros errores, por nuestras fallas, ni por las etiquetas que otros nos han puesto. Estamos definidos por el amor de Dios, por el sacrificio de Jesús en la cruz y por el poder transformador del Espíritu en nosotros. La plenitud que el Espíritu Santo trae no es solo una sensación pasajera de bienestar. Es una transformación completa de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra vida. Nos cambia desde adentro hacia afuera, renovando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de relacionarnos con los demás. Y lo hace de una manera tan profunda que no volvemos a ser los mismos. Vivir en la presencia del Espíritu Santo es vivir en una transformación constante, un proceso continuo de crecimiento, de restauración, de sanidad y de plenitud. El proceso de purificación y liberación. El proceso de vivir plenamente en la presencia de Dios no solo requiere abrir nuestro corazón para recibir, sino también un proceso de vaciamiento. Es un acto de rendición en el que debemos dejar ir todo lo que no pertenece a Él. Para ser llenos del Espíritu Santo, debemos vaciar los espacios de nuestra vida que están llenos de lo que no puede darnos plenitud. Es un proceso que implica purificación y liberación. La vida espiritual no es solo recibir, también es un proceso de soltar lo que nos impide ser llenos de Dios. La purificación comienza cuando reconocemos las áreas de nuestra vida que necesitamos entregar a Dios. Puede ser nuestro ego, nuestra independencia, nuestras heridas no sanadas, nuestras preocupaciones, nuestros temores. El Espíritu Santo no puede llenar algo que ya está lleno. Si estamos llenos de orgullo, no hay espacio para la humildad que Él quiere impartir. Si estamos llenos de miedos, no hay espacio para la valentía que Él desea darnos. Si estamos llenos de dolor y resentimiento, no hay espacio para la paz que Él quiere derramar. La purificación comienza cuando conscientemente decidimos vaciar esos espacios y entregarlos a Dios. Este vaciamiento no es algo fácil. A veces se trata de abandonar pensamientos, deseos y comportamientos que han sido parte de nosotros durante años. La purificación no es solo un acto superficial de cambiar de comportamiento, sino un cambio profundo del corazón. Es dejar ir la autodependencia, esa necesidad de controlar todo, esa necesidad de estar a cargo de nuestras vidas sin considerar la voluntad de Dios. Cuando nos vaciamos de nuestra propia autosuficiencia, hacemos espacio para que el Espíritu nos llene con la gracia, la sabiduría y la fuerza que solo Él puede darnos. En ocasiones, el proceso de vaciamiento también implica enfrentar las heridas del pasado. A veces estamos tan cargados por el dolor no sanado, por el resentimiento o por el miedo al rechazo, que no podemos abrirnos completamente a lo que el Espíritu quiere hacer. Para ser llenos de su amor, primero debemos liberarnos de esos recuerdos dolorosos que nos atan. El Espíritu Santo es el sanador por excelencia. Él quiere tocar esas áreas dolorosas de nuestro corazón, purificarlas y restaurarlas. La liberación llega cuando le entregamos esas áreas a Él. Cuando dejamos ir las mentiras que nos hemos creído, las heridas que no hemos sanado y los temores que nos han detenido. La liberación es un paso crucial en el proceso de vaciamiento. A menudo estamos atados a patrones de pensamiento, costumbres del pasado y emociones negativas que no nos permiten recibir lo que Dios quiere darnos. La liberación implica romper esas cadenas que nos mantienen atrapados,
ya sea el miedo a la falta de control, el miedo al fracaso o el miedo a ser rechazados. Cuando el Espíritu Santo trae liberación, rompe esas cadenas y nos da la libertad para caminar en lo que Él ha preparado para nosotros. Nos libera de la dependencia del pecado, de la independencia que nos aleja de su voluntad, y nos hace capaces de vivir en su perfecta paz. Es importante entender que este proceso de vaciamiento y llenado no es un evento único, sino un viaje continuo. Cada vez que nos enfrentamos a nuevas dificultades o desafíos, el Espíritu nos invita a vaciar otra capa de nuestra vida. A medida que vamos viviendo en su presencia, Él va revelando más áreas que necesitan ser purificadas. Cada día es una oportunidad para vaciarte más, para permitir que Él ocupe todo tu ser. Mientras más nos vaciamos, más Él puede llenarnos. Mientras más le entregamos, más Él nos da. Este es el principio de la abundancia espiritual. No se trata de recibir más, sino de hacer espacio para todo lo que Él quiere darnos. La purificación y la liberación no son solo para la sanidad del alma, sino también para la expansión del reino de Dios en nuestras vidas. Mientras más libres y puros somos, más podemos reflejar su gloria en la tierra. Es a través de este proceso que nos convertimos en instrumentos útiles para su propósito. Llevamos su luz a otros y finalmente vivimos en la plenitud que Él siempre quiso para nosotros. La vida llena del Espíritu es una vida libre de las cadenas del pasado, libre de las preocupaciones y temores que nos limitan, y llena de la paz y el propósito divino que solo Él puede dar. Es crucial recordar que el proceso de vaciamiento y llenado no es algo que podamos hacer por nuestra propia fuerza. Necesitamos la guía del Espíritu Santo en cada paso. Necesitamos su sabiduría para reconocer las áreas que debemos entregar. Necesitamos su poder para liberarnos de las cadenas que nos atan. Y necesitamos su presencia para llenar el vacío con lo que realmente importa. El Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos en cada etapa de este viaje, y cuando le permitimos hacerlo, nuestra vida se convierte en una manifestación visible de la plenitud de Dios. El canal para recibir la plenitud. La adoración no es solo un acto que realizamos en ciertos momentos de nuestra vida cristiana. Es un estilo de vida, una postura constante de nuestros corazones. Vivir en adoración no solo significa cantar canciones o alabar a Dios en un servicio de iglesia. La verdadera adoración es una actitud continua, una forma de vivir que reconoce la grandeza de Dios y su presencia en cada momento. La adoración es el canal a través del cual recibimos la plenitud del Espíritu Santo. Es en la adoración sincera cuando nos entregamos a Él por completo, que somos llenos de su presencia y transformados. Cuando hablamos de vivir en adoración, nos referimos a algo más que una serie de canciones o rituales. La adoración es un acto de rendición y humildad, un reconocimiento continuo de la majestad de Dios y de nuestra necesidad de Él. Cada día, a cada paso, nuestra vida debe ser una expresión de adoración, porque Dios no es solo digno de ser alabado en un lugar de reunión, sino en cada lugar donde caminamos, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria. Debemos reflejar la actitud de quienes saben que todo lo que somos proviene de Él. La adoración constante no es solo una actividad externa, comienza en lo profundo de nuestro ser. Es un acto del corazón que dice: te doy gracias por lo que has hecho, te reconozco como el centro de mi vida, te doy mi vida para que la transformes. En la adoración no solo declaramos lo que Dios ha hecho, sino que también declaramos lo que Él es. Y esto abre un canal para que el Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas.
Es a través de la adoración sincera que el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, llenándonos de paz, gozo y propósito. Uno de los aspectos más poderosos de la adoración es que nos conecta con la presencia de Dios. El Salmo 22, versículo 3, dice: «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Dios habita en medio de la adoración de su pueblo. No es que Él solo esté presente en los momentos de adoración, pero hay algo especial que ocurre cuando adoramos con todo nuestro ser. La adoración abre las puertas del cielo, haciendo posible que el Espíritu Santo se mueva de manera única en nuestras vidas. Cuando adoramos, estamos invitando al Espíritu a entrar y llenar ese espacio que de otro modo estaría vacío. Vivir en adoración constante también significa ser conscientes de la presencia de Dios en todo momento, no solo en el servicio de la iglesia o en la oración personal, sino en cada aspecto de nuestra vida. Vivir con un corazón de adoración es caminar con la conciencia de que Dios está con nosotros, que Él es digno de ser alabado no solo en la iglesia, sino en el trabajo, en la escuela, en nuestras casas, en nuestras interacciones diarias. Esta conciencia constante de la presencia de Dios nos permite vivir plenamente, no esperando un momento determinado de adoración, sino cultivando una actitud continua de alabanza y gratitud. La adoración constante también nos purifica. Cuando adoramos con sinceridad, el Espíritu Santo tiene la libertad de trabajar en nuestras vidas, de limpiarnos, de quitar lo que no pertenece a Dios. La adoración no es solo una forma de alabar, sino también un proceso de santificación. A medida que nos rendimos en adoración, el Espíritu nos revela las áreas que necesitamos entregar, las partes de nuestro ser que aún no hemos rendido completamente. En ese acto de rendición, somos limpiados, purificados y preparados para recibir más de lo que el Espíritu quiere darnos. La adoración es un proceso transformador, una purificación constante de nuestro corazón. La adoración también tiene el poder de activar la fe. Cuando adoramos con un corazón sincero, estamos declarando que creemos en la grandeza de Dios, que confiamos en que Él es fiel, que Él es capaz de hacer lo imposible. La adoración fortalece nuestra fe porque nos enfoca en la magnificencia de Dios y nos recuerda su poder. En lugar de mirar nuestras circunstancias, miramos a Dios, quien está por encima de todas las cosas. Es en esa perspectiva de fe donde podemos experimentar la plenitud del Espíritu Santo, porque nos alineamos con lo que Él quiere hacer en nuestra vida. A través de la adoración, el Espíritu Santo también nos lleva a una profundidad mayor en nuestra relación con Dios. Es en esos momentos de adoración sincera cuando sentimos su cercanía, cuando su presencia es tan real que no queremos estar en otro lugar. La adoración nos profundiza en la intimidad con Él, nos hace más sensibles a su voz y más receptivos a lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Es en la adoración que comenzamos a comprender más plenamente su voluntad y comenzamos a caminar más cerca de Él. Finalmente, vivir en adoración constante también transforma nuestras relaciones. Cuando tenemos un corazón de adoración, comenzamos a ver a los demás como Dios los ve, con amor y compasión. La adoración nos enseña a ser más pacientes, más amables, más compasivos, porque estamos reflejando el corazón de Dios. A través de la adoración, el Espíritu nos llena de su amor y nos capacita para amar a los demás de la misma manera que Él nos ama. En resumen, vivir en adoración constante no es solo cantar o levantar las manos en la iglesia. Es una actitud del corazón, un estilo de vida que permite que el Espíritu Santo llene cada rincón de nuestra vida. A través de la adoración, recibimos la plenitud del Espíritu, nos transformamos y nuestra vida se convierte en un canal de su poder, amor y gracia.
Vivir en adoración no solo nos cambia a nosotros, sino que transforma todo lo que tocamos. Los resultados de vivir en su plenitud. Vivir plenamente en la presencia del Espíritu Santo no solo trae una paz interna o un sentido de propósito. La verdadera plenitud en el Espíritu produce algo aún más profundo: los frutos del Espíritu. Estos frutos no son algo que podamos generar por nuestra propia voluntad o esfuerzo. Son la evidencia visible de que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, la Biblia nos habla de estos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos no solo transforman nuestra vida interior, sino que también impactan a las personas a nuestro alrededor. El primer fruto, el amor, es el fundamento de todos los demás. Este amor no es un amor superficial o condicional, sino un amor sacrificial, el mismo amor que Jesús mostró por nosotros. El amor del Espíritu es incondicional, no depende de lo que los demás hagan por nosotros, sino de la decisión que tomamos de amar como Él nos ama. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, el amor fluye naturalmente desde dentro de nosotros hacia los demás. Este amor transforma nuestras relaciones, porque no amamos solo a quienes nos aman, sino también a aquellos que nos han herido, a los que no merecen nuestro amor. El amor del Espíritu es lo que nos hace verdaderamente cristianos, lo que refleja el corazón de Dios en un mundo que tanto lo necesita. El gozo es otro fruto que surge cuando vivimos en la presencia del Espíritu. Este gozo no es el que se basa en nuestras circunstancias, ni el que depende de lo que tengamos o logremos. El gozo del Espíritu es una alegría que trasciende los altibajos de la vida. Es la alegría de saber que Dios está en control, de experimentar su presencia, de vivir en su amor. Este gozo no es superficial ni momentáneo, es profundo, radica en la certeza de que Él nunca nos abandonará. Cuando estamos llenos del Espíritu, el gozo se convierte en una característica constante de nuestra vida, algo que no se ve afectado por las dificultades o pruebas. La paz es otro fruto poderoso del Espíritu. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una paz profunda y estable que solo viene de Dios. La paz que el Espíritu nos da es un refugio seguro. Es la certeza de que, aunque las tormentas de la vida nos rodeen, Dios está con nosotros. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos permite descansar aún en medio de las pruebas. Cuando vivimos en la presencia de Dios, esa paz se convierte en parte de nuestra identidad, en nuestra respuesta a las situaciones difíciles. La paz del Espíritu nos guarda de la ansiedad, de la preocupación y nos permite confiar plenamente en su soberanía. La paciencia es otro fruto que produce el Espíritu en nosotros. Vivimos en un mundo que valora la inmediatez, donde todo se espera ahora, y la paciencia se vuelve cada vez más rara. Pero el Espíritu Santo produce paciencia en nosotros para que podamos enfrentar los desafíos de la vida con calma y confianza. No se trata solo de esperar pacientemente, sino de mantener una actitud correcta mientras esperamos. La paciencia del Espíritu nos ayuda a permanecer firmes en medio de las pruebas, sin perder la esperanza ni la fe. Nos enseña a esperar en los tiempos de Dios, confiando en que todo tiene un propósito divino, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La benignidad y la bondad son frutos que se manifiestan en nuestra interacción con los demás. La benignidad es una bondad suave, una gentileza que se muestra a través de nuestras palabras y acciones. La bondad es el deseo genuino de hacer el bien a los demás, sin esperar nada a cambio. Estas cualidades son especialmente poderosas cuando interactuamos con aquellos que no nos tratan bien.
El Espíritu nos da la capacidad de ser amables y generosos, reflejando el corazón de Dios incluso en un mundo que a menudo es indiferente y egoísta. La fe que se genera a través del Espíritu es una fe que va más allá de la creencia intelectual. Es una fe vivida, activa, que actúa en obediencia a la palabra de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu, nuestra fe se fortalece y nos lleva a confiar plenamente en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias no lo respaldan. Esta fe nos mueve a tomar pasos de obediencia, sabiendo que Dios nunca nos fallará. La mansedumbre es la capacidad de ser humildes y sumisos a la voluntad de Dios, sin buscar el control. Es la disposición a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, a ser gentiles en nuestras palabras y acciones, y a no buscar confrontaciones innecesarias. La mansedumbre no es debilidad, sino fortaleza bajo control, eligiendo servir a los demás con amor. Finalmente, la templanza es el fruto que nos ayuda a mantener el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. La templanza nos enseña a tener autocontrol, a no dejarnos llevar por nuestros deseos o impulsos, sino a vivir una vida de moderación. Este fruto nos capacita para vivir con sabiduría y disciplina, manteniendo nuestras prioridades en el orden correcto y resistiendo las tentaciones que desvían nuestro enfoque de lo eterno. Los frutos del Espíritu son la evidencia visible de que estamos viviendo plenamente en su presencia. No se trata de algo que logramos por esfuerzo humano, sino de algo que el Espíritu Santo produce en nosotros cuando le damos espacio para obrar. Mientras más nos rendimos a Él, más plenitud experimentamos, y más de estos frutos se manifiestan en nuestra vida. La transformación interna que el Espíritu produce en nosotros impacta nuestra vida externa, transformando no solo nuestra manera de ser, sino nuestra manera de interactuar con el mundo. Vivir en la plenitud del Espíritu Santo significa vivir en constante fructificación. La paz, el amor, el gozo, la bondad, la fe y todos los demás frutos se convierten en el reflejo de un corazón rendido, de una vida transformada por el Espíritu de Dios. Y cuando vivimos en plenitud, nuestra vida no solo cambia, sino que transforma a los demás a nuestro alrededor. La confianza plena en el Espíritu Santo. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo podemos confiar plenamente en algo que no podemos ver, que no podemos tocar? La respuesta está en el Espíritu Santo. Él es el canal a través del cual nuestra fe es fortalecida y activada. El Espíritu Santo no solo nos da el don de la fe, sino que también nos enseña a confiar en Dios de manera completa, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Para muchos, el acto de confiar plenamente en el Espíritu Santo es un paso de fe que requiere dejar atrás el control y la independencia. Vivimos en un mundo que nos dice que debemos tener control sobre todo, que debemos ser autosuficientes y resolver nuestros problemas por nuestra cuenta. Sin embargo, la fe genuina en el Espíritu Santo implica precisamente lo contrario: soltar las riendas de nuestra vida y dejar que Él guíe nuestros pasos. La fe no es simplemente un acto de creer en lo que no vemos. Es una decisión consciente de confiar en lo que Dios ha prometido, aun cuando nuestras circunstancias no lo reflejan. El Espíritu Santo es nuestro maestro y fortalecedor en este proceso de confiar plenamente. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, se nos dice: porque por fe andamos, no por vista. Este versículo nos recuerda que la fe no depende de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, sino de lo que sabemos que Dios ha declarado. Y el Espíritu Santo es quien nos da esa seguridad interna,
esa confianza profunda de que Dios es fiel. Él nos permite caminar en lo invisible, creyendo en lo prometido, sin tener todas las respuestas de inmediato. Cuando confiamos plenamente en el Espíritu Santo, experimentamos una fe activa, una fe que se mueve, que se extiende hacia lo desconocido, confiando en que Él está obrando, aunque no podamos ver los resultados en el momento. La verdadera fe es confiar en que Dios tiene un propósito perfecto en todo lo que vivimos, incluso en los momentos de incertidumbre. No se trata de entender todo, sino de creer que Él sabe lo que hace. Cuando confiamos en su dirección, nuestra fe se convierte en una fuerza poderosa que nos impulsa hacia adelante, aun cuando las circunstancias nos digan lo contrario. El Espíritu Santo nos enseña a caminar por fe, no por vista. Nos enseña a confiar en las promesas de Dios, a no depender de nuestra lógica o nuestras emociones. Él nos da la valentía para seguir adelante cuando no vemos el camino claro y la paciencia para esperar cuando los resultados no llegan de inmediato. La fe que el Espíritu Santo nos da no es superficial ni momentánea, sino una fe que perdura y que crece con el tiempo conforme nos rendimos a su guía y aprendemos a confiar más en Él. A veces, el proceso de confianza es doloroso. Es natural que dudemos cuando las cosas no van como esperábamos, cuando las promesas de Dios parecen tardar más de lo que pensamos. Pero el Espíritu Santo nos enseña a esperar en Dios. Nos recuerda que la espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación, de crecimiento, de fortalecimiento. La fe crece en los tiempos de espera, porque en esos momentos aprendemos a depender completamente de Dios. El Espíritu Santo nos da la fuerza para esperar, sabiendo que al final todo será para nuestro bien, porque Dios es fiel a su palabra. La fe que el Espíritu Santo nos otorga es una fe perseverante. No es una fe que se apaga con las dificultades. Al contrario, en medio de las pruebas, nuestra fe se fortalece, porque sabemos que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Nos da la confianza de que, aunque el camino sea difícil, Dios está con nosotros. La fe no se mide solo por lo que podemos ver, sino por lo que sabemos que Dios hará en nosotros y a través de nosotros. El Espíritu Santo nos asegura que las pruebas de la vida no son el fin, sino oportunidades para ver la gloria de Dios manifestada. Cuando vivimos por fe, nuestra vida se convierte en un testimonio del poder de Dios. Las personas a nuestro alrededor pueden ver cómo nuestra confianza en el Espíritu Santo nos sostiene en los momentos más difíciles. Y, a través de nuestra fe, otros también son tocados y pueden experimentar el poder transformador de Dios en sus vidas. La fe no es solo para nosotros, es un medio por el cual otros pueden ver el amor y el poder de Dios. Vivir con fe activa, confiando plenamente en el Espíritu Santo, nos lleva a una vida plena y abundante. La fe no se trata solo de esperar milagros, sino de vivir de acuerdo con las promesas de Dios, sabiendo que Él nunca nos abandonará. Cuando confiamos plenamente en Él, vivimos con la certeza de que Él proveerá todo lo que necesitamos y que su plan para nuestra vida es perfecto, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. El Espíritu Santo no solo nos da la fe para creer en lo que no podemos ver, sino también la confianza para caminar en lo que no entendemos. Él nos enseña a vivir por fe, no por vista, sabiendo que Dios es fiel. Al confiar en su dirección, nuestra vida se transforma y cada paso se convierte en un testimonio de su fidelidad, recibiendo el amor incondicional de Dios. El vacío que sentimos en nuestros corazones no es algo negativo en sí mismo. De hecho, puede ser una oportunidad divina. Muchas veces tratamos de evitar o esconder ese vacío, pensando que es una señal de que algo está mal en nuestra vida.
Pero lo que el Espíritu Santo nos enseña es que ese vacío no es un defecto, sino un espacio preparado por Dios para recibir su amor incondicional. Cuando entendemos esto, comenzamos a ver nuestro vacío no como algo que debemos llenar con lo que el mundo ofrece, sino como un lugar donde Dios puede habitar y transformar nuestra vida. Este vacío, si se maneja correctamente, puede ser el punto de partida de una experiencia transformadora con Dios. Es el lugar donde nos damos cuenta de que, a pesar de todos nuestros intentos por llenar el espacio con cosas temporales, solo el amor de Dios puede satisfacer esa necesidad profunda y eterna. Muchas veces buscamos en el mundo lo que solo puede ser encontrado en su presencia. Buscamos amor, buscamos aceptación, buscamos paz en lugares que no pueden darnos nada duradero. Pero el Espíritu Santo viene a recordarnos que el amor de Dios es suficiente para llenar ese vacío de una manera que nada más puede hacerlo. El amor de Dios es incondicional, lo que significa que no depende de lo que hacemos o de lo que hemos logrado. No tenemos que ganar su amor, ni cumplir con un conjunto de reglas para ser aceptados. El amor de Dios es una gracia gratuita, un regalo que Él nos da, sin esperar nada a cambio. Cuando permitimos que este amor ocupe el vacío en nuestra vida, comenzamos a experimentar una transformación radical. Nos damos cuenta de que no somos definidos por lo que el mundo dice sobre nosotros, sino por lo que Dios piensa de nosotros. Este amor nos libera de la necesidad de buscar validación en otras personas, en el éxito o en las riquezas materiales. Vivir en el amor de Dios significa dejar de buscar fuera lo que solo Él puede dar dentro. Cuando experimentamos su amor incondicional, encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer. Es un amor que no falla, que no cambia y que nunca nos abandona. Aunque el mundo nos decepcione, aunque las personas nos fallen, el amor de Dios siempre permanece constante. Este amor no depende de nuestra perfección ni de nuestra obediencia, sino que fluye hacia nosotros por su misericordia. Es el tipo de amor que nos sostiene en nuestras debilidades y nos levanta cuando caemos. Al recibir este amor, nuestro vacío comienza a llenarse de esperanza, de gozo y de paz. Ya no necesitamos llenar el espacio con cosas que solo nos ofrecen satisfacción temporal. El amor de Dios se convierte en nuestro refugio, en la fuente de todo lo que necesitamos. Cuando sabemos que somos amados por el Creador del universo, todo cambia. Dejamos de vivir buscando y comenzamos a vivir recibiendo. El vacío ya no es una carga, sino un lugar sagrado donde el amor de Dios puede fluir libremente en nosotros. Este amor de Dios también tiene el poder de sanar nuestras heridas más profundas. Todos tenemos áreas de nuestro corazón que han sido lastimadas por el dolor, la traición, el rechazo o el fracaso. Estas heridas pueden crear más vacío, más distancia entre nosotros y Dios. Pero el amor de Dios es capaz de sanar esas heridas de una manera profunda. Él no solo nos acepta tal como somos, sino que también viene a restaurarnos. Cuando abrimos nuestro corazón a su amor, las cicatrices comienzan a desvanecerse y el vacío que antes representaba dolor se convierte en un espacio lleno de esperanza y redención. El Espíritu Santo quiere que experimentemos este amor de manera constante. No es un amor que solo sentimos en momentos especiales, sino un amor que debe llenarnos todos los días. Es un amor que no se agota, que nunca cambia y que siempre está disponible para nosotros. Cada vez que nos acercamos a Dios, estamos abriéndonos más a su amor. Cada vez que oramos, cada vez que leemos su palabra, cada vez que adoramos, estamos permitiendo que ese amor incondicional nos transforme más y más. Es importante entender que este amor no es solo para nosotros.
Cuando experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas, somos llamados a reflejarlo a los demás. El amor de Dios no solo nos llena, sino que nos mueve a amar a otros con el mismo amor que hemos recibido. Este amor no es egoísta, no se queda solo en nosotros, sino que fluye hacia afuera, transformando nuestras relaciones y nuestro entorno. Al recibir el amor de Dios, nos convertimos en canales de ese amor para los demás, mostrando al mundo el poder transformador de la gracia divina. En conclusión, el vacío que sentimos no es un obstáculo, sino una oportunidad divina para recibir el amor incondicional de Dios. Este amor llena el vacío más profundo, trae sanidad a nuestras heridas y nos da propósito. El Espíritu Santo está listo para llenar cada espacio de nuestra vida con este amor eterno. Solo tenemos que abrir nuestro corazón y permitir que Él llene ese vacío, transformando nuestra vida de adentro hacia afuera, lo que Dios ha hecho en otros. El poder del Espíritu Santo no solo se manifiesta en enseñanzas o doctrinas, sino en las vidas transformadas de aquellos que han permitido que Él llene su vacío. Los testimonios de aquellos que han experimentado el poder de Dios son la evidencia viva de que el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros, transformándonos de una manera que solo Él puede hacerlo. Estos testimonios no son solo historias que escuchamos, son relatos de vidas cambiadas, de corazones restaurados, de personas que han encontrado plenitud en la presencia de Dios. Cada testimonio refleja una verdad profunda. Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Él no hace distinción entre las personas que parecen tenerlo todo o las que parecen estar rotas y sin esperanza. El Espíritu Santo tiene el poder de transformar a cualquiera sin importar su pasado, su situación o su desesperanza. La historia de una vida transformada es una prueba clara de que, cuando permitimos que Dios entre en nuestro corazón, las cadenas se rompen, los muros caen y todo comienza a renovarse. Uno de los testimonios más impactantes que podemos escuchar es el de aquellos que han sido liberados del miedo. Muchas personas viven sus vidas atrapadas en la ansiedad, en el temor constante de lo que podría suceder, de lo que ya sucedió o de lo que los demás piensan de ellas. Pero cuando el Espíritu Santo entra en sus vidas, el miedo se disuelve. Dios no solo les da valentía para enfrentar los desafíos, sino que les da una paz profunda que no depende de las circunstancias. Este cambio no ocurre de inmediato para todos, pero en el proceso de caminar con el Espíritu, el miedo pierde su poder y la paz se establece en el corazón. Otro testimonio común es el de sanidad emocional. Muchos vienen de un pasado lleno de dolor, traición y pérdida. Las heridas emocionales pueden ser tan profundas que por mucho tiempo creemos que nunca sanarán. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, comienza a sanar esas heridas de adentro hacia afuera. Nos enseña a perdonar, a dejar ir las cargas del pasado, a encontrar la fuerza para movernos hacia adelante. La sanidad que Él trae no es una solución superficial, sino una restauración completa en la que el corazón roto se vuelve fuerte nuevamente y las cicatrices se convierten en testimonios de la gracia de Dios. La historia de liberación del pecado es otro testimonio poderoso del poder del Espíritu Santo. Las personas atrapadas en adicciones, en hábitos destructivos o en patrones de pecado pueden sentir que nunca podrán salir de esa prisión. Pero el Espíritu Santo tiene el poder de romper cualquier atadura. A través de la gracia divina, las personas que se sienten incapaces de cambiar encuentran la fuerza que solo el Espíritu puede dar. El pecado pierde su dominio y la libertad se convierte en una nueva realidad.
Los testimonios de aquellos que han sido liberados de la esclavitud del pecado son una muestra clara de que nada es imposible para Dios. Uno de los aspectos más impactantes de los testimonios de cambio es la transformación del carácter. Muchas veces, las personas que experimentan el poder del Espíritu Santo no solo ven cambios en sus circunstancias externas, sino en su interior. Sus actitudes, pensamientos y respuestas a las situaciones de la vida cambian. El orgullo se reemplaza por humildad, la ira por paz, el resentimiento por perdón. El Espíritu Santo comienza a trabajar en áreas que no habíamos notado, enseñándonos a vivir como Cristo vivió, con compasión, gracia y misericordia. Los testimonios son una invitación, son la prueba tangible de que lo que Dios ha hecho por otros, Él lo puede hacer por ti. Cada historia de transformación nos recuerda que Dios no tiene favoritos. Lo que Él ha hecho en la vida de alguien más, Él lo puede hacer en la tuya. El Espíritu Santo está esperando que le abras las puertas de tu vida, para que Él también pueda llenar tu vacío y transformar tu historia. Tal vez tú estés pasando por momentos difíciles, tal vez no ves salida, tal vez piensas que nunca cambiarás, pero Dios te dice, soy el mismo para todos, y quiero hacer en ti lo que he hecho en otros. Es importante recordar que estos testimonios no son solo historias de personas especiales, son historias de vidas comunes, como la tuya y la mía. El poder de Dios no se limita a aquellos que tienen una experiencia extraordinaria. El poder del Espíritu Santo está disponible para todos. Si Dios pudo transformar el corazón de un asesino como Pablo, si pudo liberar a una mujer como María Magdalena de sus demonios, si pudo sanar a un leproso, entonces Él puede hacer lo mismo en tu vida. No hay nada que esté fuera de su alcance. A través de los testimonios vemos que no hay vacío que el Espíritu Santo no pueda llenar. No hay corazón que Él no pueda restaurar. No hay vida que Él no pueda transformar. Estos testimonios son la evidencia viva de que el poder de Dios sigue obrando hoy, transformando vidas y trayendo plenitud donde antes había vacío. Cuando escuchamos estos testimonios, nos animamos a creer que si Dios lo hizo en otros, lo puede hacer en nosotros, viviendo diariamente en su presencia. Una de las preguntas más comunes que surgen cuando hablamos de vivir en la plenitud del Espíritu Santo es, ¿cómo puedo mantener esta plenitud a lo largo del tiempo? Es cierto que hay momentos en los que sentimos la presencia de Dios de una manera muy fuerte, momentos en los que estamos llenos de su paz, gozo y dirección. Pero lo que realmente necesitamos entender es que la plenitud del Espíritu Santo no es algo que viene y va, no es algo que solo experimentamos en ocasiones especiales. Vivir en la plenitud del Espíritu es una elección diaria, un estilo de vida que requiere intencionalidad y dedicación. La primera clave para mantener la plenitud del Espíritu en nuestras vidas es la oración constante. La oración no es solo una actividad de la mañana o de la noche, sino una actitud constante de conexión con Dios. Jesús, en Lucas, capítulo 18, versículo 1, nos dice, siempre deben orar y no desmayar. La oración es el medio por el cual nos mantenemos en comunión con Dios. Cuando oramos, estamos abriendo nuestras vidas al Espíritu Santo para que Él pueda llenar cada espacio de nuestro ser. La oración diaria nos permite escuchar su voz, recibir su dirección y mantenernos alineados con su voluntad. Sin oración, la plenitud del Espíritu comienza a desvanecerse porque dejamos de depender de Él y empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. No se trata solo de orar cuando nos sentimos vacíos o perdidos, sino de hacer de la oración un estilo de vida continuo. Deberíamos orar en todo momento, en cada circunstancia. La oración constante mantiene nuestra mente y corazón enfocados en lo eterno, en lo que realmente importa, y nos recuerda
que estamos conectados con el Espíritu. La oración constante es una práctica que nos mantiene llenos del Espíritu, porque nos mantiene en la presencia de Dios. La segunda clave para mantener la plenitud es la lectura de la palabra de Dios. La Biblia es la guía divina que el Espíritu Santo usa para hablarnos. A través de las Escrituras, el Espíritu nos enseña, nos corrige, nos instruye y nos edifica. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, se nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es el alimento que necesitamos para mantenernos espiritualmente fuertes y para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Si deseamos mantener la plenitud del Espíritu, debemos sumergirnos constantemente en su palabra. La lectura diaria de la Biblia nos recuerda quiénes somos en Cristo, nos fortalece y nos mantiene enfocados en lo que Dios ha prometido. La alabanza y la adoración también juegan un papel fundamental en mantener la plenitud del Espíritu. Cuando alabamos a Dios, no solo le ofrecemos nuestro agradecimiento, sino que abrimos nuestros corazones a su presencia. En la alabanza, el Espíritu se manifiesta de manera poderosa, renovando nuestra mente y corazón. Al igual que la oración, la adoración no debe limitarse a los servicios dominicales, sino ser un estilo de vida. Vivir en constante adoración significa vivir con un corazón dispuesto a reconocer y agradecer a Dios por su presencia y su obra en nuestras vidas. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento puede convertirse en un acto de adoración cuando lo hacemos para su gloria. La obediencia es otra clave esencial para mantener la plenitud del Espíritu. Cuando somos obedientes a lo que el Espíritu nos dice, le damos la libertad para obrar en nuestras vidas. La obediencia no es solo cumplir con un conjunto de reglas, sino vivir en alineación con la voluntad de Dios. Cuando obedecemos a su dirección, experimentamos más de su poder y su presencia. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia es una expresión de amor hacia Dios y una puerta abierta para que el Espíritu Santo obre más profundamente en nosotros. La comunidad cristiana también juega un papel crucial en mantener la plenitud del Espíritu. No estamos llamados a vivir nuestra fe en solitario. El Espíritu Santo nos une como cuerpo de Cristo y en comunidad encontramos apoyo, aliento y edificación. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos anima a no dejar de congregarnos, sino a exhortarnos unos a otros. La iglesia es el lugar donde compartimos nuestras cargas, oramos por los demás y crecemos juntos en nuestra fe. La plenitud del Espíritu se experimenta también a través de la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando estamos en comunión con otros creyentes, el Espíritu nos fortalece a través de ellos y nos mantiene enfocados en lo que es eterno. El ayuno es otra práctica que puede ayudarnos a mantener la plenitud del Espíritu. El ayuno no solo es una manera de negarnos a nosotros mismos, sino que nos ayuda a enfocarnos en lo espiritual. Cuando ayunamos, nos estamos apartando de las distracciones del mundo para centrarnos completamente en Dios. El ayuno no es solo para buscar algo de parte de Dios, sino para profundizar nuestra relación con Él, para decirle: «Te busco más que cualquier cosa que el mundo me ofrezca». El ayuno, junto con la oración y la lectura de la palabra, abre un espacio profundo para que el Espíritu Santo se manifieste y se derrame sobre nosotros de una manera nueva. En resumen, mantener la plenitud del Espíritu Santo es un proceso continuo. No se trata de alcanzar una meta única, sino de vivir en una constante rendición y dependencia de Él. A través de la oración, la lectura de la Biblia, la adoración, la obediencia, la comunidad
y otras prácticas espirituales, mantenemos nuestros corazones abiertos para que el Espíritu nos llene continuamente. Vivir en la plenitud del Espíritu no es una experiencia pasajera, sino un estilo de vida, una forma de vivir que nos lleva a experimentar más de la paz, el gozo, el propósito y el amor que Él tiene para nosotros. El Espíritu Santo está listo para llenarnos cada día, pero debemos hacer nuestra parte para mantenernos receptivos a su obra en nuestras vidas. Un llamado al cambio real y permanente. La promesa de la plenitud del Espíritu Santo es algo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. No es una promesa reservada solo para los especiales o los que parecen más cercanos a Dios, sino para todos los que están dispuestos a abrir su vida y permitir que Él tome el control. Dios nos ha prometido una vida llena de paz, gozo, propósito y fuerza a través del Espíritu Santo. Esta plenitud no es un evento aislado, ni un momento único de experiencia espiritual. Es un cambio real y permanente que transforma todo lo que somos, desde lo más profundo de nuestro ser hasta nuestras acciones más cotidianas. Cuando hablamos de plenitud, no nos referimos solo a una satisfacción temporal o superficial. Vivir en la plenitud del Espíritu es vivir una vida en la que nada está fuera del alcance de Dios. Una vida en la que cada aspecto de nuestro ser está alineado con su voluntad. Esta plenitud es la que trae verdadera transformación, no solo en nuestro interior, sino también en nuestra manera de ver la vida, de ver a los demás y de actuar en este mundo. Es un cambio permanente que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra conexión constante con Dios. Sin embargo, es importante comprender que este cambio real no siempre ocurre de manera inmediata. Aunque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da todo lo necesario para vivir en plenitud, el proceso de transformación es un viaje continuo. El llamado a vivir en la plenitud del Espíritu es un proceso de obediencia y rendición. A medida que más y más le permitimos tomar el control de nuestra vida, más y más su poder se manifiesta en nosotros. No se trata solo de lo que recibimos de Él, sino de lo que permitimos que Él haga a través de nosotros. Este proceso de transformación no siempre es fácil. A menudo se requiere desapego de lo que conocíamos, de las viejas costumbres, del orgullo, de las preocupaciones y miedos que nos limitan. Vivir en la plenitud del Espíritu requiere que renunciemos a nuestra independencia y nos sometamos completamente a su voluntad. Esto puede ser desafiante porque nuestro deseo natural es tomar el control, hacer las cosas a nuestra manera, pero la promesa de plenitud es para aquellos que están dispuestos a ceder el control, a rendir su vida, para que el Espíritu Santo tenga plena libertad de actuar. El cambio real y permanente que experimentamos en este proceso no es solo una mejora externa, sino una transformación profunda y radical en nuestro ser interior. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos cambia desde adentro hacia afuera. Nos cambia la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Las áreas de nuestra vida que antes estaban marcadas por el miedo, el odio, la ira o la desesperanza, son reemplazadas por paz, gozo, amor, paciencia y bondad. La plenitud no solo nos transforma a nosotros, sino que también impacta a los demás. Cuanto más permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, más nos convertimos en testigos vivos de su poder, reflejando su carácter y su amor a los que nos rodean. La plenitud del Espíritu no es solo una bendición para nosotros, sino una herramienta para cumplir el propósito divino en nuestras vidas. Cuando estamos llenos del Espíritu, nuestra vida tiene un propósito más allá de nosotros mismos. Nos convertimos en instrumentos de su gracia, llevando su amor y su poder a los demás.
La plenitud nos capacita para servir, para ser una bendición para otros, para traer su luz a un mundo que tanto la necesita. No podemos ser canales de su poder si no estamos dispuestos a vivir en esa plenitud. Y vivir en esa plenitud implica estar siempre dispuestos a ceder nuestro control y permitir que Él nos use. La promesa de la plenitud es para aquellos que están dispuestos a ser transformados. Es una promesa que se cumple no solo cuando recibimos al Espíritu, sino cuando le damos espacio para cambiar cada área de nuestra vida. Es una promesa que comienza con una decisión: decidir vivir plenamente en su presencia. Decidimos rendirnos y permitirle llenar nuestro vacío con su paz, su amor, su gozo y su propósito eterno. El llamado a vivir en la plenitud del Espíritu es un llamado a cambiar radicalmente nuestra forma de vivir, a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. No se trata solo de recibir algo de Dios, sino de convertirnos en algo nuevo. La plenitud del Espíritu trae renovación, restauración y empoderamiento para vivir la vida que Dios siempre quiso para nosotros. Esta transformación es real, pero también es permanente. Una vez que hemos experimentado la plenitud del Espíritu, nuestra vida nunca puede ser la misma. Estamos marcados por su presencia, somos sellados por Él, y esa plenitud se convierte en nuestra nueva realidad. Hoy, el Espíritu Santo te invita a experimentar esta transformación. No es un llamado a un cambio superficial ni a una experiencia momentánea. Es un llamado a vivir plenamente, a dejar que Él ocupe todo lo que somos. Cuando aceptamos este llamado, nuestra vida se convierte en una manifestación de su poder, transformando no solo nuestro corazón, sino el mundo a nuestro alrededor. Abriendo tu corazón a la plenitud del Espíritu Santo. Hemos hablado de la plenitud, de cómo el Espíritu Santo quiere llenar ese vacío profundo en nuestra vida. Sabemos que la plenitud del Espíritu no es algo lejano, ni algo que solo algunos puedan experimentar. La promesa de Dios es clara. Él quiere llenarnos completamente, transformando cada rincón de nuestro ser. Pero para experimentar esta plenitud, debemos tomar un paso decisivo: abrir nuestro corazón y permitir que el Espíritu obre en nosotros. Hoy te invito a hacer una oración de entrega total. No importa lo que hayas vivido hasta ahora, ni las dudas o miedos que puedas tener. Lo que importa es que en este momento decides rendirte al Espíritu Santo, decides darle a Él el control total de tu vida, permitiéndole que llene el vacío que solo Él puede llenar. Esta oración es un acto de fe. Es el reconocimiento de que sin Él no somos nada, pero con Él todo es posible. Ahora cierra tus ojos y abre tu corazón. Este es un momento de rendición, un momento en el que decides dejar que el Espíritu Santo transforme tu vida desde adentro hacia afuera. Haz de esta oración tuya con toda sinceridad, con todo el deseo de ser lleno de su presencia. Ora conmigo. Espíritu Santo, vengo ante ti en este momento, reconociendo que sin ti no soy nada. Sé que solo tú puedes llenar el vacío que he intentado llenar con tantas otras cosas. Hoy te entrego mi vida, mis pensamientos, mis sueños, mis miedos, mis frustraciones, mis heridas. Te doy todo lo que soy. No quiero seguir buscando fuera lo que solo tú puedes dar dentro. Quiero vivir plenamente en tu presencia. Te pido que me llenes con tu paz, con tu gozo, con tu amor y con tu poder. Te entrego mi voluntad, mis deseos, mis planes. Ven, Espíritu Santo, y haz de mí la persona que tú has diseñado para ser. Libérame de todo lo que me impide recibir tu plenitud. Rompe las cadenas del miedo, del pecado, del orgullo, y lléname con tu gracia. Haz de mi vida una manifestación de tu gloria. Te doy todo mi ser para que tú me transformes. Amén. Esta oración no es solo una formalidad.
Es un acto de fe que abre la puerta para que el Espíritu Santo obre en tu vida. Él está listo para llenar cada espacio vacío que has reconocido hoy. No importa el dolor, las dudas o las fallas del pasado, porque al rendirte completamente a Él, Él te llena con nueva vida, con una paz que sobrepasa todo entendimiento y con la certeza de que estás en su perfecta voluntad. Recuerda que vivir en la plenitud del Espíritu Santo no es un evento aislado, sino un viaje diario. Cada día tienes la oportunidad de rendirte más a Él, de permitirle que te transforme más y más. El Espíritu Santo no solo te llena una vez, sino que te llena continuamente, mientras más te abres a Él. Cada momento es una oportunidad para experimentar más de su amor, más de su poder y más de su dirección. A medida que vayas caminando en su presencia, descubrirás que todo en tu vida comienza a alinearse con su voluntad. Las relaciones, el trabajo, las decisiones diarias, todo comienza a reflejar su gloria. La plenitud del Espíritu no es solo un regalo personal, sino una herramienta divina que te capacita para impactar a otros, para ser luz y sal en un mundo que tanto necesita de su amor. Hoy, has tomado el primer paso para vivir en la plenitud del Espíritu. Ahora, cada día, al abrir tu corazón a Él, experimentarás más de su poder, de su amor y de su dirección. La plenitud no es un destino, sino un viaje continuo, y el Espíritu Santo está contigo en cada paso del camino. Te invito a vivir este viaje con confianza, sabiendo que Dios te ha llamado a una vida plena, una vida llena de su presencia.